Muy buenas noches con todos quienes nos honran con la sintonía en una programación más de Entre Amigos en Cuxibamba Estéreo. El día de hoy hemos invitado al doctor Giovanni Anguizaca, activista político, jurista de la localidad de la ciudad de Loja y aspirante a la concejalía rural en el Cantón Loja por el movimiento Acción Regional por la Equidad. Bienvenido, doctor. Gracias, mi estimado Pepe, por la invitación. Un saludo a quienes escuchan a esta hora, observan a través del medio digital y gracias a Cuxibamba Estéreo por este espacio que me permite. Doctor, bueno, antes de comenzar con la temática, agradeciendo la sintonía de quienes en este momento se han enlazado a través de principalmente de TikTok, de Facebook y de las redes sociales digitales, principalmente a nuestros leales seguidores en TikTok, mi doctor. Y el tema que nos hemos propuesto conversar en esta noche sobre la temática local de esta ciudad de Loja, perteneciente a la provincia del mismo nombre. Doctor Giovanni, la ciudad de Loja en algún momento fue un referente de administración, de crecimiento y de desarrollo urbano e incluso de la prestación de servicios básicos en esta ciudad. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctor Giovanni? Mire, mi estimado doctor Marín, el pueblo de Loja debe saber la realidad de los hechos. Partamos de un punto fundamental que es el desarrollo de Loja y la visión que tuvo, en este caso puntual, el doctor José Bolívar Castillo, de poderse empoderar de la problemática que tenía Loja Cantón y ponerle al escenario, que era la ciudad que era la imagen para otras ciudades del Ecuador y también del mundo entero. Y eso no nos podemos olvidar, debemos reconocer esa obra fundamental que lo generó, lo ejecutó y lo puso el nombre de Loja en el contexto internacional. Mire, no nos olvidemos de que la ciudad de Cuenca tomaba como ejemplo en muchos comentarios, en muchos análisis, lo que era la ciudad de Loja. Y la administración que tuvo el doctor José Bolívar Castillo fue muy positiva, pese a la adversidad política de ciertos actores que han tratado de denigrar la imagen, pero sin embargo no le han logrado. Por eso es que el doctor José Bolívar tiene una imagen positiva ante los lojanos y ante el contexto nacional e internacional. Vamos por un punto fundamental. Antes de que llegue el doctor José Bolívar Castillo, ¿cómo era la clasificación de la basura? Cuando el doctor asumió la alcaldía, mire, un objetivo puntual y que fue reconocido con premios internacionales, el tema de la clasificación domiciliaria de la basura, del cual fuimos parte de ese proyecto porque en ese entonces trabajé en el municipio de Loja por un lapso de 5 años y me honro haber trabajado en la administración del doctor José Bolívar Castillo. Mire que si al inicio de ese proyecto piloto que se lo presentó y se trabajó en ciertos barrios de la ciudad de Loja y que poco a poco, bajo la planificación, la organización, se fue extendiendo a los demás barrios de la ciudad de Loja y a nivel del cantón. Y eso fue positivo en el tema de Loja hacia los organismos nacionales e internacionales. Y un tema ahí, mire, al inicio hubo una oposición a este proyecto, tal vez por el desconocimiento, tal vez por ciertas sanciones, pero pasó el tiempo y eso fue muy positivo y la gente muy educadamente comenzamos a clasificar la basura domiciliaria y el municipio como prestador de servicios dio el servicio adecuado
a los mayores sectores de Loja en su primera instancia de la ciudad y posteriormente a las parroquias rurales. Eso fue muy positivo y la gente lo recuerda y sabe cuál fue el gestor de ese proyecto fundamental, que después que dejó el doctor José Bolívar Castillo en el 2018 con la tal llamada revocatoria, el tema de la clasificación domiciliaria de la basura ha perdido el objetivo para el cual fue creado y hoy vemos las grandes dificultades, las grandes montañas de basura que se han generado tanto en las parroquias rurales como también en las parroquias urbanas del Canto Loja. ¿Por qué se ha generado? Primero, por el celo político, porque si mantienen esa política municipal, van a hacerlo crecer políticamente al doctor Castillo. Segundo tema, ¿qué tratan? De la mínima cosa de que todos sus proyectos se vayan derrumbando paulatinamente para que la persona negativa es tal persona. En esos hechos fundamentales tenemos que ser claros y precisos. Son proyectos que han permitido establecer un estatus de la ciudad como cantón a nivel nacional e internacional. Entonces, por lo tanto, ese proyecto puntual de la clasificación domiciliaria de la basura se ha ido perdiendo en estas últimas administraciones. ¿Por qué? Por celos políticos, por caprichos políticos, por venganzas políticas, y el gran perdedor de este proyecto somos los ciudadanos, porque lastimosamente quienes han asumido después del 2018 la alcaldía han perdido esa visión de no tener planificación acorde a la realidad que vivimos los lojanos. Y esa falta de planificación se suma a que no existe una organización real dentro de sus competencias. Hoy vemos el gran problema que se ha generado, tanto en la clasificación de la basura como en la recolección de la basura, y a eso si le sumamos el relleno sanitario, que no tiene el mantenimiento adecuado y que no existe una política clara de poder apuntalar este proyecto como debe de ser, que en vez de crecer este proyecto de la clasificación de la basura, ha ido decreciendo paulatinamente, y los resultados los estamos observando los ciudadanos, ya que vemos que hay recolectores de basuras dañados, no existe el mantenimiento de los recolectores de basura, se han retirado de varios sectores los contenedores de basura y las grandes montañas que se han generado en determinados mercados de la ciudad, como también de las parroquias rurales. Y si usted ve en las esquinas de ciertas parroquias rurales cómo están los montículos de basura que se están acumulando y que no hay una autoridad que haga fiel cumplimiento a esa política de servicio que debe darse entre el municipio y la ciudadanía. Entonces, es un tema fundamental que le ha catapultado al doctor José Bolívar Castillo de que ser un pionero en el tema de la clasificación domiciliaria de la basura. Otro tema fundamental que también debemos reconocer, mire, y que es del contexto nacional e internacional. Loja, el doctor José Bolívar Castillo fue el quien gestionó los recursos no reembolsables respecto al Plan Maestro de Agua Potable. Un proyecto que consiguió más de 40 millones de dólares en beneficio de los lojanos y que no era dinero reembolsable. Es decir, que ese proyecto se ejecutó conforme a la planificación. Ahora, si bien es cierto que a través de la ejecución de un proceso se requieren cambios por cualquier circunstancia, pero para cualquier cambio tiene que haber los informes técnicos, los informes jurídicos y los informes financieros respecto a esos temas. Que esos cambios se han generado, sí, pero no es culpa en ese tema de la administración de ese entonces. Él tenía que sujetarse a los informes correspondientes. Si los informes técnicos decían que tiene que haber ciertos cambios, tiene que asumir esa responsabilidad como tal, como alcalde. Para eso lo eligieron, para que asuma responsabilidades y tome decisiones para que ese proyecto no se declare fallido. Yo lo conozco, el Plan Maestro de Agua Potable, lo he recorrido desde lo que es la Quebrada de los Leones, llegando a Chucos, llegando a la planta de agua potable, que es la de Carigán. Si usted en el trayecto, quienes no conocen, realmente, mire, hay gran tubería abandonada y que tiene un costo. ¿Por qué se ha generado eso? El proyecto al inicio
tenía el sustento correspondiente y en la ejecución necesaria. Pero lastimosamente todo proyecto, toda obra municipal o cualquier autoridad que ejecute cualquier tipo de obra, tiene que tener el mantenimiento necesario. Si una obra pública no tiene el mantenimiento permanente, desde la captación hasta la distribución del líquido vital, siempre va a tener esos tipos de dificultades. Y hoy le quieren endosar al doctor José Bolívar Castillo que él es el responsable del Plan Maestro de Agua Potable. Si tanto dicen ese tema, yo hago la pregunta. Después que el doctor José Bolívar consiguió a través de su gestión internacional recursos no reembolsables para el Plan Maestro de Agua Potable, dígame qué alcalde o alcaldesa ha conseguido a través de gestión internacional recursos para otra obra pública de ese tipo de magnitud. Ahora, ¿cuántos años han pasado después de esa gestión internacional y de la ejecución? Claro, por el devenir de los tiempos, por la naturaleza o por la geografía del terreno, han existido daños, pero no es el momento de quejarnos, es el momento de buscar alternativas de solución. ¿Y por qué se han generado esos problemas? Se han generado exclusivamente porque las administraciones después del 2018 no se han preocupado en asignar recursos para realizar permanentemente el mantenimiento desde la captación hasta la distribución. Esos efectos negativos que han tenido ciertas administraciones después del 2018 han generado que los lojanos no tengamos agua potable, a veces en invierno y a veces en sequía. Entonces, por lo tanto, hay que dejar de estarse quejando permanentemente en los ciertos medios de comunicación. La autoridad que ha sido electa democráticamente y quienes han ingresado por la ventana deben de preocuparse realmente de ver un planificador que conozca el tema respecto a la agua potable y de esa forma se puede utilizar una política clara de servicio público a los ciudadanos. Porque si eso no se genera, no se hace la creación de partidas presupuestarias, no se asignan recursos para el mantenimiento, siempre van a existir los problemas de desabastecimiento de agua potable dentro de la ciudad de Loja. ¿Y quién dice que es el culpable? El doctor José Bolívar Castillo, cosa que no es así, porque no nos olvidemos como lojanos que cuando el doctor José Bolívar Castillo ocupó la administración como alcalde y lo ejercía con autoridad, los lojanos los 365 días del año teníamos agua potable y no había las dificultades que han generado en los últimos años. Entonces, por lo tanto, considero si una autoridad es electa, sabe y conoce la problemática y el camino que debe de ser es dar soluciones a los problemas y no seguirse quejándose y dando plataforma política para poder buscar a quién ha sido supuestamente el que ha cometido este tipo de errores. No, es el momento de poder avanzar y cristalizar y en una forma planificada seguir haciendo el mantenimiento de obras fundamentales que han permitido el desarrollo de Loja. Mire, un tema también que es importante, mi estimado José Marín. Mire el tema de lo que corresponde al tema de un poquito la parte rural. Mire. Usted recordará, porque también trabajó en el municipio de Loja un tiempo, ¿no? En mi caso particular, cuando laboré como servidor público municipal, yo trabajé en el tema de ferias libres en el departamento de promoción popular. El municipio de Loja, en la administración del doctor José Bolívar Castillo, se realizó, fue un apoyo fundamental al tema agrícola. El municipio como tal, como prestador de servicios, dotó de servicio vehicular para poder movilizar toda la producción que existía, tanto en las parroquias noroccidentales, nororientales y surorientales del Cantón Loja. ¿Y cómo lo hacía? Tenían 2 o 3 camiones permanentemente que se movilizaban los fines de semana y a mediados de semana con la finalidad de poder traer a los productores desde su lugar de vivienda hasta los diferentes mercados de Loja. Y ahí se los ubicaba y en ese tipo de transporte se les cobraba medio pasaje. Pongo por ejemplo, si valía el pasaje $1, el municipio como tal les cobraba 50 centavos, al agricultor
y toda la mercadería, sea 1, 2, 3, 4, 5 bultos, era totalmente gratis. Era un servicio que el municipio le daba a los agricultores que conformaban parte del Cantón Loja. Y eso fue muy positivo, pero han venido las demás administraciones y eso se ha ido perdiendo la visión del servicio al productor del sector rural. Por lo tanto, es importante que el doctor José Bolívar, como precandidato a la alcaldía, vuelva a retomar este proyecto que es positivo para los productores del sector rural del Cantón Loja. Estimado doctor Giovanni, nace una gran interrogante en nosotros, los lojanos, por el hecho de que sentimos y queremos vivir en condiciones donde podamos, primeramente, desempeñar nuestras actividades que son propias de nuestro quehacer diario, de la familia, de los negocios, en una relación armónica de convivencia, ¿sí? Complementariamente a que haya una funcionalidad institucional. O sea, nosotros lo que queremos, en definitiva, es vivir mejor, en condiciones en las cuales el autoestima personal, el autoestima colectivo, sea una interconexión en la que todos contribuyamos a una mejor forma de vivir, como le digo Giovanni. Entonces, ¿por qué este recordatorio de un antes y un después? Porque anteriormente, como tú lo mencionas, existió en los periodos de administración del doctor José Bolívar Castillo, haciendo un paréntesis, o sea, no es con el ánimo de echarle flores al doctor Castillo, no es ese nuestro objetivo, nuestro propósito. Nuestro propósito es ver una Loja que, como en algún momento era un estándar, un ejemplo de crecimiento urbánico, de prestación de servicios, de ser una ciudad pequeña, ese pequeño rincón de la patria como es Loja. Y incluso el nombre de Loja no solamente que se lo había situado a nivel nacional aquí en el Ecuador, sino que ya estaba ubicado en lares latinoamericanos, porque se estaba experimentando una transformación socioeconómica, de una nueva visión política que, como tú lo dices, Giovanni, fue Loja la ciudad pionera en la implantación de la recolección de basura domiciliaria. Se clasificaba la basura, ¿sí? Esto fomentó una cultura en todos los aspectos del convivir social. Ya los lojanos, bueno, de antaño tenemos esa característica modesta, ¿sí?, de ser una ciudad y provincia de cultura, de arte, de literatura, no se diga de música, somos cuna de artistas los lojanos. Y esto se consolidó cuando sentimos y vimos que en Loja se estaba empezando un crecimiento, un desarrollo que, como digo, levantaba la autoestima de los lojanos. A ese ritmo, nosotros tomábamos fuerza para un posicionamiento de una ubicación como una ciudad intermedia en desarrollo y progreso.
Y de ahí acá vemos una ciudad colapsada, desbarajustada, que ya quiere tender a ser un pueblo grande, una gran feria libre, una gran chingana, con basura por doquier, relajo, caos, anarquía, cero institucionalidad. Entonces, ese es el motivo a que nosotros nos hace que hagamos este tipo de planteamientos, ¿sí? De que alguien tome las riendas institucionales para poder, en este caso, reconstruir a la ciudad de Loja y sobre todo ordenar la casa. O sea, primeramente tendrá que revivirse la institucionalidad municipal para que una vez que esté listo el municipio para poder accionar, sería a tiempo completo la reconstrucción de Loja, porque Loja está totalmente colapsada. A ver, mi estimado Pepe, y ciudadanía, para poder asumir ese reto que queremos los lojanos, ver a una ciudad, un cantón diferente, retomar lo que fue en tiempos aquellos del doctor José Bolívar Castillo, es primeramente empoderarnos de la problemática que tiene el municipio de Loja. Segundo, debe coger la bandera de Loja, flamearlo en lo más alto posible y decir que sí podemos hacer cuando existe voluntad política, cuando existe autoridad, cuando existe experiencia en gestión internacional. Ante esos hechos visibles, no nos olvidemos de que solo de esa forma, y quien ame a Loja de verdad, va nuevamente a ponerle en el sitial que se merece estar el cantón Loja. Si bien es cierto lo que usted dice, Loja ha retrocedido, Loja no ha avanzado, no se ha visto proyectos emblemáticos después de la revocatoria del doctor José Bolívar Castillo. ¿Quién ha sido el gran perdedor? Los lojanos, tal vez por ciertos actores politiqueros que han querido afectar la honra y la imagen de un alcalde que lo único que hizo es trabajar en beneficio de los lojanos, ejecutar obra pública, generar fuentes de trabajo, y que eso es visible, no hay cómo negar lo que se ve. Entonces, mire, yo le pongo un ejemplo, se me estaba olvidando, a más de la clasificación de la basura, a más del plan del agua potable, maestro de agua potable, viene las escuelas municipales en el tema de educación. ¿Cuántas escuelas municipales el doctor Castillo lo generó en su administración? ¿Cuántas fuentes de trabajo? Trabajan actualmente 120 maestros. ¿Cuántos estudiantes se forman en los centros educativos municipales? Aproximadamente 1.500. Eso no es positivo para los lojanos en el tema de educación. Y se dice actualmente, por ciertos precandidatos, de que eso hay que devolverle al Ministerio de Educación porque el municipio no tiene competencia. Yo considero de que a los seres humanos se los conoce por su capacidad de poder resolver los problemas que tiene una ciudad. Y la educación no es un problema para el municipio. Las escuelas deben ser fortalecidas en este ámbito, tanto del municipio, y si tiene el apoyo gubernamental, mucho mejor. Hay que fortalecer a las escuelas municipales. ¿Cómo? Con una política clara, decidida de enfrentar esos retos. Lo más fácil es decir, no me corresponde, no tengo mi competencia, como se está aplicando el 70-30, por lo tanto voy a hacer la devolución de las escuelas municipales al Ministerio de Educación. Eso no es la solución. Hay que asumir la responsabilidad como tal, planificar correctamente el tema y ver cómo se puede sustentar el financiamiento del tema educativo de las escuelas municipales. El momento que se
hacer la devolución de las escuelas municipales al Ministerio de Educación, ¿cuántas fuentes de trabajo, cuántas familias van a quedar sin trabajo? ¿Cuántos estudiantes dejarán de asistir a dichos centros educativos? Porque ya sabemos que las escuelas públicas tienen ciertas dificultades en el tema de docentes, en el tema de conocimientos. Las escuelas municipales han sido fortaleza para el tema de educación en la niñez. Si analizamos dónde están ubicadas las determinadas escuelas, uno en La Pradera, ¿no es cierto? Ejemplo, y un ejemplo patético, mire, cuando se piensa en el tema social y de los sectores más vulnerables, no solo debe hablarse en el discurso lírico, sino también en la práctica real. Y eso, mire, hay una escuela municipal en el relleno sanitario. ¿Con qué objetivo se lo hizo una escuela? Para que los padres de familia o madres de familia que trabajan en el relleno sanitario sus hijos puedan educarse en un lugar cercano a sus domicilios o a su lugar de trabajo. Eso no fue positivo para los lojanos, fue positivo. Entonces, por lo tanto, hay que seguir manteniendo las escuelas municipales, buscando planificadamente, a través de la gestión correspondiente, poderle fortalecer a los centros educativos municipales. Otro tema que tal vez la gente se ha olvidado, ya que es bueno recordar. Mira, existe acá el policlínico municipal. ¿Cuántas fuentes, cuántos profesionales trabajan en el policlínico municipal? Tipo hospital es el policlínico. Una atención digna, eficiente y a un precio de atención acorde a la necesidad de los grupos más vulnerables del Cantón Loja y a vez de la provincia. Entonces, el policlínico municipal ha sido un bastión fundamental en el tema de salud. ¿Qué hacemos si los niños, los jóvenes, los adultos no tienen salud? Absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, la visión del doctor José Bolívar de crear el policlínico municipal y ponerle al servicio de los ciudadanos fue muy positivo. Si a eso le sumamos un valor agregado y que eso ha desaparecido actualmente. El policlínico municipal tenía una clínica móvil. Esa clínica móvil se movilizaba todos los fines de semana a las parroquias rurales. ¿Dónde está la clínica móvil? Entonces, mire, ahí hay un temita, ¿dónde está la fiscalización del cabildo, de los concejales, respecto a todos sus bienes que fueron adquiridos, que desaparecieron, les dieron de baja? Pero eso no es el hecho tan fundamental. El hecho es, veamos cuál ha sido el fortalecimiento que le han dado después de la revocatoria. Absolutamente nada. Han dejado que año tras año se vaya destruyendo dicho inmobiliario y lastimosamente el servicio de salud se ha ido disminuyendo, pese al esfuerzo que han hecho los funcionarios técnicos, servidores públicos que trabajan en el policlínico municipal. Mire, yo recuerdo cuando iba la clínica móvil a las parroquias, especialmente los días sábados y domingos y los días feriados que se generan en cada parroquia rural. Hay un ginecólogo, un odontólogo, médicos generales, y la atención era desde las 8 de la mañana hasta 3, 4 de la tarde. Y la gente del sector rural concurría permanentemente a esa atención porque era gratuita y ciertos tratamientos tenían un precio mínimo. Entonces, mire, ese tema se tiene que volver a retomar, porque el tema de salud es el bastión fundamental para generar economía, para generar trabajo, para que nuestros ciudadanos estén buenos de salud y puedan rendir en forma positiva en su labor permanente, tanto en el campo como también en la ciudad. Esos temas, miren, se han perdido ese objetivo fundamental. Yo considero que el doctor José Bolívar Castillo, estamos seguros que va a llegar a ser alcalde el 29 de noviembre del 2026 y va a retomar esos temas que son positivos para la ciudadanía. Entonces, miren, no nos podemos olvidar de esos temas. Otro tema fundamental y que está abandonado y está destruyéndose paulatinamente, el CITU, un proyecto de movilidad que generaba realmente un tema de transporte adecuado y se respetaban los espacios para los peatones, pero fue el objetivo creado en esa línea. Pero lastimosamente, cuando asumen otros alcaldes o alcaldesas que entraron por la ventana, lo que han hecho es ir destruyendo esa obra pública, ir desmejorando el servicio
y hoy vemos los resultados que tenemos. Y lastimosamente no han tomado decisiones claras y precisas de poder fortalecer ese tipo de proyectos. Son proyectos de magnitud y que lastimosamente se han ido destruyendo. Otro proyecto que ha sido imagen para otras provincias del país y parte de Latinoamérica, el proyecto que dice regenerar. Un proyecto que se consiguió en la administración del doctor José Bolívar Castillo el financiamiento correspondiente de un organismo internacional y que se ejecutó. Usted vea la parte céntrica de Loja, si existe el cableado al aire, todo está bajo tierra. Entonces, mire, eso es positivo. Ahora, mire, ¿quién se lo quiere endosar estos faltos politiqueros? Que dicen que por las baldosas son resbaladizas. Sí, ¿cuántos años ya se ejecutó esa obra? ¿Y qué caminos o qué alternativas han dado? ¿Qué solución? ¿Qué solución? Solo es quejarse. Y culpar al anterior. Y culpar supuesta a la anterior administración. Pero señores, si los ciudadanos ya no queremos saber los problemas, ya los conocemos los problemas, y Giovanni, requieren soluciones. Y Giovanni, culpar de lo que ha hecho todavía, irónica y paradójicamente lo culpan de que ha hecho. O sea, bueno, fuera de que se culpara por cuestiones que no existen, que hicieron recursos, que tal vez como suele pasar por magia y se configura en un peculado, se desapareció la plata, sino que se quejan por lo que se ha hecho. A nosotros nos incentiva y nos motiva el querer ser mejores, de tener una ciudad con condiciones que podamos realizar cada una de nuestras actividades personales, empresariales y de todo tipo, sin estar envidiando a nadie, porque ya se inició en algún momento ese proceso y de pronto por la mezquindad, el egoísmo de ese cáncer politiquero se lo detuvo, se lo malogró y nosotros nos mantenemos pasivos, resignados, y que tal vez por la divinidad el Espíritu Santo venga y nos dé solucionando los problemas, el Espíritu Santo venga y nos haga lado a esa polilla de la politiquería y den espacio y den oportunidad para quienes quieren verdaderamente, como tú ya lo habías dicho, Giovanni, con un amor, en este caso a Loja, ponerse la camiseta de Loja, tener voluntad política, gestionar, hacer las cosas con transparencia, hacer las cosas con honestidad, desinteresadamente, y funciona. O sea, nosotros como lojanos ya no podíamos y no podemos mantenernos callados, sumisos ante el debacle, ante la situación que estamos viviendo en esta ciudad de Loja, ¿sí? Que pese a donde la tienen sumida en el total retraso, en el total caos, en la total anarquía, el desorden, el desorden, ¿sí? El haber permitido que se malogren las obras existentes. Loja, de lo que queda, aún es una Loja bonita, aún es una Loja bonita, aún es una ciudad que los foráneos quieren venir, pero quieren seguir viendo esa Loja que era bastión de ese autoestima colectivo que existió primeramente por la colaboración de nosotros, de los lojanos, ¿sí? ¿A qué me refiero a la colaboración de nosotros, de los lojanos? A que nuestras contribuciones impositivas deben ir direccionadas a mejorar los servicios básicos, a mejorar la atención, una atención
que cuando alguien va a realizar un trámite en el municipio de Loja, creo que tienen que luego ponerle un psicólogo, ¿sí? Porque es un enredo, es una largura, una de papeles, una de cosas que esto, este otro, tráiganos certificado de esto, tráiganos certificado de este otro, cuando, como algo de Ripley, la información está en la base de datos de cada una de las dependencias municipales. O sea, a ese extremo hemos llegado aquí en la ciudad de Loja. Mire, Pepe, un ejemplo, disculpe que le corte ahí lo que sea, un tema muy importante. Quienes ejercemos la profesión como abogados en libre ejercicio, sabemos las dificultades que tenemos en las diferentes dependencias municipales. Dijo usted, dice, poner un psicólogo. Eso es poco, ¿y quién nos paga? Pero mire el tema ahí, lo que hice referencia. No solucionan los problemas, un pequeño trámite le dan muchísima largura, y que ya no hay cuándo lo solucionen. Tiene un costo, ¿no? Si el municipio es prestador de servicios, usted pide un servicio y usted tiene que pagar por ese servicio. Cuando el ciudadano quiere pagar, le pone las dificultades, y lo principal que hacen, dice, le entrega requisitos para tal cosa, requisitos para línea de fábrica, requisitos para permiso de construcción, requisitos para compra-venta. Entonces, en esos requisitos vienen 10, 15, 20 requisitos. Entonces viene un rosario de requisitos. Y para cumplirlo es un poco difícil, no por el costo, porque a veces los ciudadanos estamos dispuestos a pagar sus valores correspondientes, pero lastimosamente es la tramitología que se ha venido generando dentro del municipio de Loja. Administración tras administración, ¿qué se ha generado? Más dificultades. Se hace la creación del marco jurídico que son las ordenanzas municipales. Yo le pregunto a usted, Pepe, usted es abogado, yo también soy abogado, en libre ejercicio, si tal vez los concejales saben cuántas ordenanzas están vigentes para el Cantón Loja. Giovanni, no hay. La Gaceta Judicial que se aprobó en el año 2009, una Gaceta Judicial para que los ciudadanos sepamos las ordenanzas que están vigentes. Hubo un código recopilado de todas las ordenanzas. Hubo una codificación que ya quedó ahí elaborada para la aplicación de todo lo que es la normativa del quehacer municipal. Ya hubo una codificación recopilada. La mandaron al tacho de la basura solo por mezquindad, porque como que el daño le hacen a fulano. Tú decías, Giovanni, el boicot, el complot a las obras de lo que hizo el anterior. Bueno, eso no se da solamente a nivel de aquí del cantón, de la ciudad de Loja que estamos tratando, es también a nivel incluso hasta de las parroquias, de la provincia, del país mismo, porque lo hizo fulano de tal, hay que se destruya. Yo recuerdo, o sea, hago un paréntesis de nuevo, o sea, nosotros lo que queremos es que Loja salga, que Loja sea mejor, y por eso nosotros elevamos esta voz de clamor y de protesta, de que queremos mejores días para Loja. Ya no podemos seguir callados ante la debacle en la que la han hundido y la han sumido a Loja. Recuerda tú, Giovanni, y amigos de TikTok, que a propósito los saludamos por su leal sintonía, un like para poder seguir mejorando la calidad de este programa. De la misma manera los saludamos a todos nuestros amigos en Europa, en los Estados Unidos, en España, a los lojanos que están regados, como se dice, en todas las partes del mundo. Un caluroso y fraterno saludo a los lojanos que por A o B situación están fuera de esta ciudad y de provincia. Giovanni, acuérdate tú y acordémonos lojanos la construcción del mercado centro comercial. El mercado centro comercial está construido en el corazón, en el centro mismo de la ciudad de Loja. ¿Qué había antes del mercado centro comercial? Había una especie de gran covacha, ¿sí?, donde supuestamente era un centro de abastos, un mercado, que se le llamaba mercado central,
y Mercado San Martín. Así se le dominaba a la cloaca que había antes del Mercado Centro Comercial. Y ahí, bajo las peores condiciones de higiene, de infraestructura y de todo lo contrario a lo que debe de ser una situación de negocio y de comercialización, no existía en el antiguo Mercado Central, no existía. Lo que existían eran miles de ratas y de suciedad. Y bajo esas condiciones, quienes desgraciadamente por la necesidad, esa pobre gente que se le llamaba vivanderas, ¿sí?, vendedoras del mercado, tenían que vender bajo esas condiciones. Cuando ya existió el proyecto y ya estuvo cerca la ejecución, fue otra guerra para que dejen construir un mercado centro comercial, que ahí está plasmado, que el chato es prepotente, que es dictador, prepotente, caprichoso, gagón, come guaguas, y que solo de capricho a esa pobre gente les quiere tumbar esa cloaca, porque es malo, no quiere dejar que el pobre gane la vida, y que por eso es lo que quiere destruir. Y los mismos que ahora la tienen a Loja sumida en destruida en esta situación, son los mismos que se opusieron. Solo es un ejemplo el Mercado Centro Comercial, a tal punto que el alcalde de ese entonces, que fue el Chato, ¿sí?, tuvo que pedir ayuda al ejército. Con el ejército, amigos, principalmente a los jóvenes, que a propósito los invito, que se acerca este evento político electoral en la cual vamos a elegir a nuestros representantes, a la alcaldía, a la prefectura, a los representantes en las concejalías y en las parroquias también, para que revisen, se informen la hoja de vida de cada uno de los candidatos, quiénes son, qué méritos tienen, hasta incluso yo decía en una vez anterior qué antecedentes penales tienen. Y la capacidad de gestión. La experiencia, jóvenes de ustedes también dependen. Yo les estoy relatando brevemente lo que pasó con la construcción del Mercado Centro Comercial, que tuvo que pedirse ayuda al ejército para que se construya, porque decían que ahí es lo que el Chato había hecho, es una camaronera que más bien los niños que pasan o las personas que pasan se van a ahogar ahí en lo que hoy es el Mercado Centro Comercial. Usted tiene toda la razón, hizo una reseña resumida histórica del centro comercial. Y así ha sido para toda obra que se han opuesto. Conocemos cómo era el mercado central anterior y producto era una inmundicia del doctor José Bolívar Castillo, ese tiempo alcalde, bajo todo pronóstico, bajo toda oposición, lo ejecutó esa obra y que hoy es emblemática en el centro de Loja, que es el centro comercial, y que ha sido referente para otras provincias para poder ejecutar otros proyectos de sacarse de esa misma magnitud en otras provincias. En todo el país, perdón, Giovanni, en todo el país copiaron de aquí de Loja, el ejemplo de la cuestión de la clasificación de la basura y cómo con esa metodología, con esa cultura de poner en el tachito verde lo que se pudre, en el tachito negro lo sólido, papeles, botellas, etcétera, etcétera, etcétera. Fuimos pioneros, como tú dices, Giovanni, en la cuestión de la regeneración, en la construcción de centros de abasto de carácter estatal, porque esto nos vino a decir, ¿qué nos dijo Giovanni? De que el pueblo, el común y corriente, no somos seres humanos de segunda, que con nuestros impuestos, contra nuestras contribuciones, nosotros nos merecemos que las autoridades, los administradores hagan obras, que no les pida favor a un supermercado de los pelucones, de los aniñados, que también nos merecemos, porque nosotros aportamos.
Y eso fue el ejemplo, el mercado centro comercial, Jipiro, que es otro referente de recreación, un parque también que es emblemático, la puerta de la ciudad, los senderos, y todo eso a lo cual se opuso a esa mafia politiquera que no solamente existe aquí en la ciudad de Loja, sino al país, que ni hacen ni dejan de hacer. A ver, mira, mi estimado Pepe, el centro comercial ha sido y será la muestra más positiva de que cuando existe capacidad y liderazgo Y buena voluntad. las cosas salen bien, y eso es el reflejo de que todas las vivanderas trabajan en una forma ordenada. Sí. Usted tocó un tema muy puntual. Mire el Parque Jipiro. ¿Cómo era el Parque Jipiro anteriormente? Y después que el Chato Castillo asumió la alcaldía y las diferentes alcaldías, administraciones, ¿cómo lo ejecutó? Mire. Loja mismo, cómo era la ciudad. Embelleció el Parque Jipiro. Y si a eso le ponemos un poquito más el ámbito de acción del doctor José Bolívar, casi todos los parques de las 13 parroquias rurales del Cantón Loja fueron reestructurados con mejor imagen, dándole la importancia que se requiere en la parte céntrica de cada parroquia rural. ¿Y los opositores qué dicen? Es que el Chato no ha hecho obra pública en el sector rural. La mayor cantidad, mire, de los coliseos construidos en las parroquias rurales lo ha hecho el doctor José Bolívar Castillo. Gestionadas por él. Y él. que lastimosamente no se han podido mantener como deben de ser, porque no existe el mantenimiento permanente. Por la mezquindad. Por la mezquindad. Como coliseos están destruyéndose. Toda obra. Los mercados, la mayor cantidad de mercados construidos en las parroquias rurales han sido en la administración del doctor José Bolívar Castillo, y eso debe saber la juventud del sector rural, porque lastimosamente hay ciertos actores políticos que esa imagen no la reflejan porque no les conviene políticamente ni electoralmente. Mire, usted tocó un tema también que es importante en el tema de salud, los senderos ecológicos. Los senderos ecológicos son y serán importantes para la salud, para todos quienes hacemos la parte deportiva, caminamos de mañana o por la tarde. Esos senderos eran transitables. Actualmente vemos que los senderos, esta semana tuvimos el sábado, por ejemplo, en Vilcabamba, un sendero que debe respetarse, por ejemplo, el margen de las quebradas 15 metros y en los ríos los 30 metros a los dos costados. Pero vemos el sendero de Vilcabamba, que era un sendero sumamente importante y necesario para el desarrollo de quienes hacemos y hacen deporte, las caminatas, el ciclismo. Ciertos propietarios han cerrado, cuando la ley establece que debe dejarse ese espacio para el tema de hacer los senderos ecológicos. Pero ¿por qué se ha generado? ¿Por qué ciertos propietarios han cerrado esos espacios? Porque no hay una autoridad que haga respetar la ley, no hay una autoridad que haga respetar las ordenanzas municipales. Lo que existe es una mezquindad política para hacerle quedar mal a la imagen del doctor Castillo. Y como saben que va a ser el futuro alcalde de Loja, todos bombardean con la obra que ha hecho el doctor Castillo, pero no la parte positiva, sino ven lo que se va destruyendo. Entonces mire, mi estimado Pepe, ciudadanía, la obra que ha ejecutado el doctor José Bolívar Castillo ha sido muy positiva, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Tangible, ahí están las obras. Y veamos qué alcalde ha gestionado, después del doctor José Bolívar Castillo, ha tenido o gestión internacional, y cuánto de recursos ha venido para inversión de obra pública. El municipio actualmente solamente espera lo que le genera el gobierno central para las arcas municipales y lo que tiene producto de los tributos que genera el municipio de Loja. Nada más. Por eso los presupuestos municipales, en vez de crecer, han ido decreciendo, porque no existe capacidad de gestión, no existe planificación para ejecutar obras fundamentales que permitan el desarrollo de Loja. Es tiempo de cambiar esa historia. ¿Y sabe cómo se cambia la historia? Haciendo conciencia, especialmente en la juventud, el día 29 de noviembre del 2026, donde podamos elegir al mejor representante que tenemos hoy la oportunidad, y este caso recae
en la calidad de precandidato a la alcaldía del doctor José Bolívar Castillo y del ingeniero Kelvin Sicho a la prefectura, y de quienes están y estamos con precandidatos a las concejalías urbanas y rurales y de los 13 gobiernos parroquiales que conforman el Cantón Loja. Estimado Giovanni, estamos llegando al final de la programación. Como ya lo hemos dicho, lo único que nos motiva y nos incentiva es con una visión permanente que quien nos represente, quien administre y tome las riendas de la ciudad, del Cantón de Loja, retome esa proyección moderna de levantar el autoestima de los lojanos, pero con hechos que están tangibles. Ya decíamos que luego del año 2018, del 2018 para adelante, en la actualidad, lo único que tenemos es una Loja destruida, una Loja en caos, en anarquía, en desorden, en relajo. Se ha perdido la institucionalidad del Estado, se ha perdido el rumbo, Se ha perdido el concepto de autoridad. Y no hay quien ejerza autoridad. Te agradecemos, Giovanni, por tu tiempo que nos has regalado en esta programación. Una vez más agradecemos a nuestros amigos de TikTok y a quienes por las diferentes plataformas digitales nos han sintonizado en este día en todas las partes del mundo. Muchísimas gracias, Giovanni. Gracias por el espacio. Hasta una próxima. Gracias.